Hola alumnos de tercer grado, te saludan tus maestros Fernando Villanueva González del grupo de tercero A del turno matutino, tu maestra Patricia Muñoz Gómez del tercero B del turno matutino, tu maestra Irma Iris Lilidiana Loza Muñoz del grupo de tercero C también del turno matutino y de los grupos tercero A, B y C del turno vespertino. Bienvenido a tu proyecto integrador número 11, Construyendo el futuro, por una sociedad plural y tolerante con derechos y valores, que se llevará a cabo del 1 al 12 de marzo del 2021. Bien, llegamos a la introducción de nuestro proyecto, Construyendo el futuro por una sociedad plural y tolerante con derechos y valores. Sabes que todos somos parte de una misma sociedad y las diferencias raciales, culturales, económicas o incluso físicas no deben ser barreras para la igualdad de derechos y oportunidades para todos. Ser diferentes debe ser en nuestra sociedad algo indiferente, permitiendo la participación de todos y valorando el aporte de cada persona a la sociedad. Pitágoras dijo: si sufres injusticias, consuélate, porque la verdadera desgracia es cometerlas. Por tanto, todos somos diferentes y tenemos capacidades distintas, y estas diferencias es lo que nos forma como una sociedad llena de oportunidades para todos. Lo que no es bueno es cerrarse y excluir a aquel que consideramos diferente desde una pobre mentalidad. Los adultos mayores representan una parte importante de nuestra sociedad y aunque se pueden considerar vulnerables, su presencia, sabiduría y experiencia son esenciales para el desarrollo de diversas tareas sociales. Y preocupados para que todo esté a su alcance, te invitamos a resolver los siguientes problemas en los que se involucra el teorema de Pitágoras. Pasas en tu cuaderno cada uno de los problemas y los dibujos y encuentra las respuestas aplicando el teorema de Pitágoras, observando si lo que tienes que calcular es un cateto o la hipotenusa y los distintos cálculos que se te piden. Como te habrás dado cuenta, seguimos trabajando con el aprendizaje de los dos últimos proyectos, que sería formula, justifica y usa el teorema de Pitágoras. Recordarás que comprobaste que en el teorema de Pitágoras se dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos, como en el ejemplo que se te presenta, que tiene catetos 3 y 4, cuya hipotenusa vale 5. 5 al cuadrado pues nos daría 25, que es el área de ese cuadrado. El área del cuadrado sobre la longitud de 4 sería 16 y el área del cuadrado sobre la longitud del lado que mide 3 pues sería 9. Entonces 25 es lo mismo que 9 más 16. Eso es el teorema de Pitágoras. Aprendiste a aplicarlo también de manera algebraica, con los catetos denominados con las literales a y b y la hipotenusa c, de tal manera que a cuadrada más b cuadrada sería lo mismo que c cuadrada, que nos representa la hipotenusa, y c cuadrada sería lo mismo que a cuadrada más b cuadrada, o c cuadrada menos b cuadrada pues nos daría el cateto de a cuadrada, o el cateto de a cuadrada es lo mismo que c cuadrada menos b cuadrada, y así lo fuiste viendo. O también lo trasladaste, pero ya con su radical, que sería c es igual al radical de a cuadrada más b cuadrada, a es igual al radical de c cuadrada menos b cuadrada, y la b es igual al radical de c cuadrada menos a cuadrada. Es decir, si tienes el valor de la hipotenusa, vas a sumar el valor de los catetos. Y si tienes la hipotenusa y un cateto, pues vas a restar a la hipotenusa el valor del cuadrado del otro cateto. Bien, aquí te volvemos a mostrar las tres fórmulas para calcular el teorema de Pitágoras. C, que nos representa la hipotenusa, es lo mismo que el valor de los catetos al cuadrado, es decir, el radical de a cuadrada más b cuadrada, y le calculamos la raíz cuadrada. A o el cateto A es lo mismo que la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, ya que los elevas al cuadrado hay que calcular la raíz cuadrada. B es lo mismo que c cuadrada menos a cuadrada, es decir, la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, ya que lo restaste le calculas la raíz cuadrada. Bien, ahora ya vamos a utilizar el teorema de Pitágoras en algunos problemas. El primero tiene que ver con un rectángulo y nos dice: un rectángulo tiene una diagonal
que en este caso es la hipotenusa. Si te das cuenta, la diagonal nos representa la hipotenusa, que nos divide el rectángulo en dos triángulos rectángulos. La hipotenusa en este caso mide 84 centímetros y uno de sus lados, es decir, un cateto, mide 24 centímetros. ¿Cuánto mide el otro lado o el otro cateto? En este caso vamos a buscar el cateto A. Entonces tenemos el valor de la hipotenusa, por lo tanto sería c cuadrada menos b cuadrada. Como ya vimos que la hipotenusa mide 84, entonces sería 84 al cuadrado, y a eso le vamos a quitar el valor de b, que nos representa los 24 centímetros, pero al cuadrado. 84 al cuadrado sería lo mismo que 7056, y 24 al cuadrado pues serían 576. A 7056 le voy a quitar 576 y me van a quedar 6480. A eso le calculamos la raíz cuadrada y tenemos que el cateto vale 80.49. Casi siempre lo vamos a dejar en dos decimales. Llegamos al ejemplo número 2. Como sabes, un hexágono regular es aquel en que todos sus lados tienen la misma medida, y también sabes que cada ángulo interno también mide lo mismo, es decir, 120 grados. Además, un hexágono regular se forma con 6 triángulos equiláteros. Pues bien, el siguiente hexágono regular cuenta con 6 centímetros por lado y nos están pidiendo que calculemos el área. En este caso vamos a tomar la fórmula donde nos dice que vamos a buscar el cateto A, o hipotenusa en este caso, y sería c cuadrada menos b cuadrada. Como estamos viendo que es un triángulo equilátero el que tenemos aquí, significa que cada lado mide lo mismo, entonces son 6, 6 y 6 centímetros. Eso significa que la hipotenusa mide 6 centímetros. Como es un triángulo equilátero, el apotema o la altura nos divide al triángulo en dos triángulos rectángulos iguales, de tal manera que un cateto mide la mitad de toda la longitud, que en este caso sería 3. Si todo mide 6, pues la mitad es 3. Por lo tanto sería 6 al cuadrado, que es el valor de la hipotenusa, menos 3 al cuadrado, que es el valor del cateto que nos queda. 6 al cuadrado serían 36, 3 al cuadrado es lo mismo que 9, a 36 le quitamos 9, nos quedarían 27, la raíz cuadrada de 27, 5.19, redondeado a dos decimales como ya habíamos mencionado. Por lo tanto, la altura o apotema es igual a 5.19, pero nos está pidiendo el área de todo el hexágono, y la fórmula para calcular el área de un hexágono regular es perímetro por apotema dividido entre 2. Como cada lado mide 6 centímetros y es un hexágono, entonces tiene 6 lados. 6 por 6 lados serían 36. 36 por el apotema, que son 5.19, y eso lo vamos a dividir entre 2. Por lo tanto, el área es 36 por 5.19, nos daría 186.84, eso dividido entre 2, nos daría un área total de 93.42 centímetros cuadrados, que es lo que nos pide, el área del hexágono completo. Ahora el ejemplo 3, como recordarás, ya lo viste de la semana pasada, y nos dice que desde la parte más alta de un faro de 50 metros de altura se observa un bote a una distancia de 130 metros. ¿Cuál es la distancia desde el pie del faro hacia el bote? Entonces tenemos el valor de la hipotenusa, tenemos el valor de un cateto y vamos a buscar el valor del otro cateto. En este caso estamos buscando el cateto B. Por lo tanto sería c cuadrada, que es la hipotenusa, menos el cateto de A al cuadrado. Como la hipotenusa mide 130 y el cateto mide 50, 130 al cuadrado menos 50 al cuadrado. 130 al cuadrado nos da 16.900 y 50 al cuadrado nos quedarían 2.500. 16.900 menos 2.500 nos quedarían 14.400, y la raíz cuadrada de 14.400 pues sería 120 metros, que es la longitud de B a C o del cateto B. Bien, ahora ¿qué realizarás en tu actividad número 11? Vas a pasar en tu cuaderno cada problema y los dibujos, y encuentra la respuesta aplicando el teorema de Pitágoras, observando si lo que tienes que calcular es un cateto o la hipotenusa.
y los distintos cálculos que se te piden. ¿A qué nos referimos con esto? Que además de hacer el cálculo con el teorema de Pitágoras, en algunos te van a pedir área o perímetro de la figura total. Bueno, nota importante, puedes apoyarte de tu calculadora sin olvidar escribir tus procedimientos y recuerda ver antes el tutorial de esta etapa 11 para que puedas resolver los problemas correctamente. Número 1. Resolverás los siguientes 3 problemas apoyándote de los ejemplos que pasaste en tu libreta. Puedes utilizar los del proyecto pasado o también los de este proyecto. Bien, llegamos a la actividad que tú vas a realizar. En este caso, igual que la vez pasada, te lo estamos presentando en una tabla de 2 columnas. Si te das cuenta, en la primera columna vienen las imágenes que nos hacen referencia al problema que vamos a resolver. O también nos está pidiendo que hagamos la imagen que nos representa el problema, además de resolver el problema, que sería en el problema número 2. Pero vamos con el primer problema. Nos dice que en la esquina de una plaza rectangular se encuentra un puesto de helados. El señor Juan es una persona mayor y está en la esquina opuesta y decide avanzar diagonalmente para así tener que recorrer menos distancia que si recorriera la plaza por los portales. Los lados de la plaza miden 48 metros y 64 metros, como te habrás dado cuenta. Escribe las medidas en el dibujo si es que no las alcanzas a ver bien y según corresponda calcula lo siguiente. En el inciso A, ¿cuántos metros tiene que recorrer el señor Juan en diagonal para llegar al puesto? Ahí tú tienes que determinar con el teorema de Pitágoras si vas a utilizar la fórmula para calcular la hipotenusa o alguno de los catetos. Y en el inciso B, si el señor Juan decidiera recorrer la plaza por la orilla en vez de por la diagonal, ¿cuántos metros tendría que recorrerla? Acuérdate que tendría que ser dos de los lados para recorrerla, así que tendrías que sumarlo o buscar una manera de hacerlo. En el inciso C, en el ayuntamiento cambiarán el adoquín, es decir, el piso de la plaza, y necesitan conocer cuál es el área de la plaza o la superficie en metros cuadrados para saber cuánto piso es el que van a comprar, así que vas a ayudarles a realizar este cálculo. Bueno, ahora vamos con el segundo problema. Al ver que las personas mayores se les dificulta el acceso a los escalones de la plaza, decidieron poner unas rampas en su ingreso. El ingeniero diseñó una rampa de acuerdo a la altura de la plaza con las siguientes medidas: una altura de 14 centímetros y la longitud de la rampa, es decir, la diagonal, debe ser de 50 centímetros o medio metro, como a ti se te haga más fácil ponerlo. Pero se le pasó darle la medida a los albañiles con la distancia de donde inicia la rampa al ingreso de la plaza. Ayuda a los albañiles y calcula a qué distancia de la entrada de la plaza van a quedar el inicio de la rampa. Realiza el dibujo que representa el problema y resuélvelo. Puedes apoyarte del problema similar que está resuelto en la etapa del proyecto número 10. Aquí tú también tienes que determinar qué fórmula vas a utilizar, si la de buscar la hipotenusa o uno de los catetos. Y además aquí tú vas a hacer el diagrama, es decir, el dibujo. Como ya te dijimos, te pusimos un ejemplo en el proyecto anterior, así que utilízalo. El problema número 3 nos dice: como se mencionó en el primer problema, el ayuntamiento cambiará el adoquín de la plaza, es decir, el piso. Y para saber cuánto piso tendrán que comprar, necesitan conocer el área del adoquín, que tiene forma hexagonal. Pero recordando la fórmula para conocer el área de un hexágono regular, se dan cuenta que no conocen el valor del apotema, es decir, de la altura. Por lo tanto, apóyate del teorema de Pitágoras y encuentra el valor del apotema del hexágono. Analiza el ejemplo que se te presentó anteriormente. Una vez obtenido el apotema, ahora con la fórmula para calcular el área de un polígono regular, que es área es igual a perímetro por apotema sobre 2, encuentra el área del adoquín en forma hexagonal. En este caso, nuestro adoquín tiene 10 centímetros por lado. Así que, como ya te mencionamos, guíate de los ejemplos que están en este tutorial o también de los ejemplos de la etapa anterior. ¿Qué es lo que vas a realizar para integrar a tu collage como producto integrador?
Pues vas a realizar el siguiente dibujo llamado Pitagoriconisaurio. Usa tu creatividad para realizarlo, ya sea con colores, hojas de color u otra técnica, y encuentra al menos 2 medidas más en la figura. Escribe el procedimiento que utilizaste para encontrar esas medidas y usa espacios en los cuadrados y el triángulo para que pongas palabras o una frase que destaque la importancia y favorezca la inclusión de los adultos mayores en nuestra sociedad. Recórtalo y ponle el nombre y pégalo en tu collage. Nota, como te diste cuenta, los triángulos son triángulos, rectángulos isósceles, que tiene el cuadrado más grande, que sería la cabeza de nuestro pitagoriconisaurio, de 10 centímetros de lado. Así que ya ves cómo se va formando nuestro pitagoriconisaurio. Ahora bien, ¿qué enviarás a tus maestros de matemáticas? Pues la foto de los 3 problemas resueltos adecuadamente y con las imágenes representativas, y la foto de tu collage terminada con tu pitagoriconisaurio incluido. Recuerda anotar las medidas y darle colores distintos a cada forma de tu rompecabezas pitagórico. ¿Qué van a evaluar tus maestros? Primero debes saber que tu actividad estará completa solamente si entregas primero los 3 ejercicios resueltos correctamente. Segundo, que en tu collage esté completo con tu figura de pitagoriconisaurio. Número 3, se te va a evaluar también la creatividad, el orden, la limpieza y la presentación de tu trabajo. Para el envío de las actividades, pues ya nos conoces. Al tercero A, tu maestro Fernando Villanueva; al tercero B, a tu maestra Patricia Muñoz; y tercero C y grupos A, B y C del vespertino, a tu maestra Irma Iris Liliana Loza. Aquí tienes los contactos de cada uno. Te deseamos éxito en tus actividades y te damos las gracias por tu atención. Si tienes alguna duda, ya sabes cómo contactarnos, y ojalá y termines tus actividades de manera adecuada, y estamos para apoyarte. Muchas gracias.